Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a conversar un poco de ciencia con nuestro invitado, el ingeniero David Castillo Pacheco, el presidente de la Asociación de Astrofísicos Aficionados de Nicaragua, ASTRONIC. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. El gusto es mío y un placer compartir contigo el conocimiento científico y siempre agradecido con tu padre, que fue el que encendió la chispa y dar el conocimiento científico a todos los hogares nicaragüenses, sean jóvenes, adultos, mayores, pero lo importante es que lleguen. Y que eso es lo importante, entender por qué suceden las cosas y aclarar ¿qué es lo que no sucede? ¿Para qué? ¿Qué es lo que no sucede o qué es lo que la gente se inventa? Porque, a ver, este martes, a las 23 horas y algo GMT, es decir, según el meridiano de Greenwich, que más o menos eran las, estamos hablando de las 4 de la tarde del martes, hora de Nicaragua. El día de ayer. Era el momento en que el planeta Marte estuvo más cerca de la Tierra en los últimos 26 meses. Porque este es un evento que ocurre cada 26 meses. Y lo llaman la oposición de Marte con respecto a la Tierra. Porque hay una... Cada 188 días. No precisamente 2 años completos. Cada 188 días. Entonces, pero por lo general siempre se enmarcan los 2 años. Entonces, cada 2 años aproximadamente hay un momento en oposición, quizás explicamos aquí en este momento aquí, que Marte se acerca un poco más a la Tierra. Recordemos que compartiendo las leyes de Kepler, nosotros giramos, en este caso nos trasladamos alrededor del Sol de forma elíptica. Sí, correcto. Entre más largo esté el Sol, tu elipse es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento entonces que la elipse de Marte junto con la Tierra, hay un momento que la elipse es un poco más corta, entonces ese es acercamiento. El mayor acercamiento fue en el 2003, fue 56.000 kilómetros. Tal vez tenemos una imagen nosotros ahí de todos los acercamientos que han habido. Y el próximo más cercano también va a ser en el 2035. Ahorita, ¿a cuánto se acercó? 62.000 kilómetros. Y tenemos una vez casi la... Este martes se acercó a 62.000. 62.000. Eso no quiere decir que hoy miércoles precisamente no se va a ver, porque es insignificante, después me explico. Sí. Lo que estamos pidiendo, ayer tuve la gran oportunidad, como a las 2 de la mañana, pude verlo, y es fácil de verlo. Es uno de los planetas fácil de verlo, porque es color rojizo, y ese color rojizo se debe al óxido de hierro que está formado en el suelo, o sea, el suelo marciano está formado de óxido de hierro. Entonces usted va a observar un color rojizo en el cielo. Es la razón fundamental. Quizás ponemos la primera imagen donde se le llamaba el dios Ares. En la primera imagen sale el dios Ares, que es el dios de la guerra, porque lo relacionaban con sangre. Ahí lo tenemos nosotros. Entonces siempre los griegos lo relacionaban el dios de la guerra, le decía el dios Ares, porque era uno de los planetas que se observaba que era de color rojizo. Y Marte por la mitología romana. También, inclusive las campañas que hacían los romanos lo coordinaban también con el planeta Marte. Este acercamiento del planeta Marte hay que tener mucho cuidado también, porque se da mala información. Por eso yo empezaba el programa diciendo es una oportunidad para decir las cosas que son y aclarar las que no son, porque en las redes sociales en 2003 Marte pero no solamente en 2003, mire que a cada rato aparece. Esta es la oportunidad de ver a Marte como lo más cerca de la Tierra. Y entonces ahí ponen una foto de la Luna y una foto de Marte. Y dice, así se va a ver, dice. Igualita como la Luna. Sí. Le voy a contar una historia.
El doctor Jaime Inser, por lo general, siempre tenía su teléfono aquellos antiguos. Allá como a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, 2 y media, sonando el teléfono. ¿Será que algún familiar murió? Por eso siempre lo manejaba ahí. ¿Será que mirá, Inser le dice, estoy aquí, dice, viendo el planeta Marte, dice, y estoy viendo la luna llena, dice, y en ningún momento he visto Marte se acerca a la Tierra, dice, y verlo del mismo tamaño. Miran ustedes de pendejo, le dijo, así vulgarmente le dijo, anda a buscar como Icharte, le dice, que nunca lo vas a ver así. No sé quién te pegó esa enganchada, le dice que iba a ver Marte al tamaño de la luna, le dice. Puedes mentir entonces. Entonces las redes sociales a como te sirven para informarte, pero también te pueden desinformar. Y eso es lo importante. Cuando uno estudia y se da cuenta de la realidad. Lo único que vamos a ver nosotros, el planeta Marte, un poco más brillante. O sea, el brillo va a ser -2. Recordemos que cuando hablamos nosotros, en el caso de Venus es -4. Él va a estar como -2, -3 aproximadamente, dependiendo cómo esté la atmósfera. Lastimosamente, el mes de octubre es uno de los meses más copiosos. Por eso octubre significa, dentro de los romanos, mes lluvioso, mes copioso. Entonces, esto te permite también no tener una visibilidad amplia y despejada para poder observar, en este caso, al planeta Marte. Usted dice que a las 2 de la mañana se levantó o estaba viendo el planeta Marte. Hay que verlo bien. En el este. Okay. El este y el oeste. En la constelación de Piscis. Antes de ponerlos, ¿en qué momento pasa ya sobre el cenit para que nosotros lo podamos ver? Es decir, ¿en qué momento entra en nuestra visión, en nuestro campo de visión el planeta Marte en la noche? Recordemos que se da el efecto de Ponzo. El efecto de Ponzo significa que todo lo que observamos sobre el horizonte lo ve más grande. Yo le explicaba eso con respecto a la luna, cuando hay superluna. Siempre que vos lo observas sobre el horizonte, lo ves un poco más grande. Entonces quiere decir que si vos siempre un objeto, cuando lo tenés sobre el cenit, no lo vas a ver el mismo tamaño que lo miras sobre el horizonte. Correcto. Estamos hablando en el ocaso o en el aura, pues. Entonces, por lo general, pero para los que quieren tener una idea de dónde lo van a observar, es mejor ya a las 3 de la mañana, que ya él se va buscando cómo ocultar. ¿Me explico? Y se ubica uno hacia el oeste. Recordemos por la rotación de la Tierra, entonces sale en el este y llega al cenit. Después del cenit entra al oeste, entonces en la constelación de Piscis. Okay. Entonces 3 de la mañana, 3 y media es una hora más viable. Pero eso significa que prácticamente toda la noche es visible Marte. Es que toda la noche es visible, dependiendo de dónde te encontres también. Cuando yo me refiero a dónde te encontres, si estás en un lugar alto, tenés mejor visibilidad, porque tenés el horizonte, pues me explico. Recordemos que nosotros somos benditos porque vivimos en la línea ecuatorial. Entonces tenemos una ventaja con respecto a lo que es el norte y lo que es el sur. Eso nos ayuda a nosotros y tenemos una ventaja sobre el horizonte. Entonces, otra de las ventajas que se puede observar el planeta es que como a las 3 de la mañana, ya la nubosidad, si usted observa actualmente, es por la tarde que está lloviendo, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde aproximadamente, pero ya en la madrugada, ya como que se está despejando el cielo y entonces permite una mayor visión. Ahora, quiero aclarar, si tenés excelente vista, 20-20 como dicen, lo puedo observar a simple vista. Si tenés unos binoculares, lo puedo observar un poco mejor. ¿Qué es lo que va a observar? En este caso, va a observar el planeta de color rojizo y va a observar pues de una forma como lo estamos observando aquí. Pero si ya quieres utilizar uno, yo traje por ejemplo ahí una imagen de un pequeño telescopio. Sí. Ya puedes observar otras cosas más extraordinarias. Pero si quieres observarlo ya con un telescopio de alta resolución, vas a ver las 2 lunas que tiene él.
Una se llama Deimos y la otra se llama Phobos. Una significa miedo y el otro se llama terror. Así se llaman las dos lunas de Phobos. Una tiene aproximadamente 27 kilómetros, que es Phobos, y la otra tiene 14 kilómetros, que es Phobos. Que según la historia... ¿Son lunas pequeñas son lunas pequeñas a nuestra luna? Es lógico. Recordemos que en el caso de nuestra luna, para que tengamos una idea, Marte, el tamaño, es la mitad de la Tierra. Entonces, dos lunas caben prácticamente en Marte. O sea, nuestra luna es bastante grande. Bastante grande. Es la razón que se producen las mareas, la fuerza gravitatoria que tiene. Yo traigo una imagen ahí donde sale el tamaño de Marte y el tamaño de la Tierra. Ok, le voy a pedir a control, si me repiten la imagen que habían puesto anterior, la imagen donde se miraban una panorámica, para preguntarle sobre esa imagen. Ajá, ok. La más brillante en esta imagen sería la Luna. Correcto. Y Marte sería el segundo objeto más brillante en esta imagen. Correcto. Eso es lo que podemos esperar ver más o menos. Correcto, sí. Lo más brillante actualmente. Recordemos que el mes pasado, lástima que no tuvimos una entrevista, pudimos observar Júpiter, estaba en su oposición. Quiero aclarar algo. ¿Qué significa oposición también? Oposición es que la Tierra está en el centro, tener el Sol, o sea, se opone. En este caso, la Tierra se está oponiendo a Marte. Ya, esa es oposición. Sí. Tenemos el Sol, tenemos la Tierra y tenemos Marte. Entonces, esto es oposición. O sea, entre medio está, en este caso, lo que nosotros conocemos, la Tierra se está oponiendo a Marte. Entonces, la oposición es cuando nosotros decimos es el mayor acercamiento. Está en oposición, es el acercamiento que hay. Ok, vamos a irnos a una pausa y voy a hacer varias preguntas que tienen que ver un poco con geometría, y geometría espacial, quiero decir geometría pensando en el espacio, pensando en las dimensiones, porque hay que recordar que esto tiene 3 dimensiones, tiene el alto, tiene el ancho y tiene el largo también. Y el tiempo también. Sí, pero voy a dejar por fuera el tiempo ahorita para poder explicar un poco esto de estas 3 dimensiones y el tema de la oposición. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua, estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus en esta conversación con el ingeniero David Castillo Pacheco. Ok, a ver, vamos a explicar un poco mejor esto de la oposición de los planetas, ¿ah? Porque a veces pensamos, como antes de 1492, en un plano. Un plano. ¿Ah? Y como por lo general eso es lo que nos han enseñado, que los planetas tienen órbitas alrededor del Sol. Los planetas de nuestro sistema solar tienen órbitas alrededor del Sol, es decir, más o menos como esto que usted tiene aquí, que se maneja todo dentro de un mismo plano, porque si nos fijamos, todos los planetas están junto con el Sol, están prácticamente en el mismo plano. Una brocheta y vos lo pasaras por ahí, mismo, sí. Pero eso es falso. Es correcto. Hay planetas que están más arriba, otros que están más abajo, otros que están más a la izquierda. Sí. O sea, debido a la traslación que va teniendo los planetas, va girando de forma elíptica. ¿Qué tanto? Porque ese es un movimiento que se llama bamboleo, es decir, arriba o abajo sobre su propia elipse, pensando en un plano, los planetas están o más arriba o más abajo de ese plano, aunque en el espacio no podemos hablar de arriba y abajo, pero están, digamos, más al norte o más al sur del eje cero. ¿Qué tanto se mueven los planetas en ese bamboleo? Es que, por ejemplo, la Tierra. Vamos a hablar de la Tierra, centrémonos en la Tierra. La Tierra tiene 4 movimientos y tiene otros movimientos. Pero los movimientos que nos ha enseñado la Tierra es traslación, que son los 365 días, 5 horas, 48 minutos y 15 segundos que se traslada alrededor del Sol. Correcto. Pero aquí dicen 365 días.
no meten los 366. Recuerden que celebramos 365 días y en el cuarto año celebramos el día adicional. Bisiesto tiene que ser decir entre 400, pero menos entre 100. Ahí tiene que ver esa regla también, porque en 1896, en 1900 no fue bisiesto, hasta en 1904 fue bisiesto. Tuvieron que pasar 8 años. Sí. Pero ese es un movimiento, traslación. El otro se llama rotación, que son no son 24 horas también, son 23 horas, 58. Entonces, lo que quiero decir que ese movimiento lo hace la Tierra sobre su mismo eje. Correcto. Y todos los planetas lo hacen también, exceptuando Urano, que es al revés. Es retrógrado, o sea, pero a ver, nosotros giramos, si nosotros nos pusiéramos en el norte, viendo la Tierra fuera del espacio o en el espacio, viendo desde el norte, nosotros miraríamos un movimiento de la Tierra en el sentido de las agujas de reloj. Es correcto. Urano es en el sentido contrario. No, es que está acostado él. Ok. Tiene su eje transversal al nuestro. Ahí es donde quiero entrar yo. Pero hay otro movimiento que se llama nutación, que es cada 18.6 años. ¿Ya? Entonces ese es otro movimiento, que es el bamboleo que usted llama. Es un bamboleo que hace la Tierra así, explico, sobre su mismo eje. Y hay otro que se llama precesión, que es cada 25.500 años aproximadamente. O sea, nosotros vamos trasladándonos conforme, en este caso, a la bóveda celeste, al círculo polar. Pero este círculo polar, nosotros actualmente, Polaris es la estrella que nosotros estamos observando que no se mueve. Entonces, dividimos esos 25.500 años en tres posiciones. Entonces, una vez no va a ser Polaris, sino va a ser va a ser Vega en la constelación de Lira. Después va a ser Dubán en la constelación del Dragón. Entonces, esas tres constelaciones son las constelaciones circumpolares que se le llaman. Por eso es que las pirámides de Egipto, algunos miran que no coincide con Mintakak, Al-Nidan, Al-Nitak. Estamos hablando en el cinturón de Orión. ¿Por qué? Porque hace miles de años la Polaris no era la estrella, en este caso, que nosotros nos ubicaba el norte, sino era en este caso que era la constelación de Dubán. En la constelación del Dragón. Pero eso ocurre cada 25.000 años, y si lo dividimos entre 3 estamos hablando de 8.000 y resto de años, ¿no? 8.000 y resto. Ok. Pero para nosotros, en nuestra vida mortal, que no llega a los 100 años, es decir, andamos 70, 80 años, Polaris va a ser nuestra estrella de referencia al norte en esta vida. Dentro de 8.000 años va a ser cualquiera de las otras. 6.000 o 4.000, porque acordemos que Polaris tal vez tiene así como... Pero yo lo que quiero entrar con respecto al planeta Marte, las maravillas del planeta Marte. Espérenme, ya vamos a entrar en las maravillas del planeta Marte. Deme nada más un segundito para dejar esta parte clara. Entonces, si me permite un segundo, esto estamos hablando que nosotros no solamente nos movemos aquí, sino que además hacemos esto. Correcto. Y hacemos esto. Así es. Eso se llama la eclíptica. La eclíptica tiene 23.5 grados. Correcto. Para nosotros, para el planeta Marte, tiene 25 grados. Para otro es 0 grados. Por ejemplo, en el caso de Urano, que yo le dije, es 0 grados. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna inclinación. Es decir, este es Urano, ¿cierto? Correcto. Ok, entonces Urano se va a mover todo el tiempo así, mientras los otros... No, es que se mueve ahí, pero su polo, pues. Está directo con la eclíptica, pues. Correcto. O sea, él en vez
derrotar a favor o en contra de la manecilla del reloj. Sí, no, él está girando en sentido transverso al que giramos nosotros. Correcto, es decir, sí. Su rotación es en sentido transverso a la rotación nuestra. Ok, pero yo le preguntaba sobre el movimiento hacia el norte o hacia el sur del planeta. Ahora, correcto, pero sí. eso tiene también que ver mucho también con porque nosotros somos como una nave espacial. Usted dirá, ¿por qué? Ese es otro movimiento. Porque nosotros nos vamos trasladando conforme también la Vía Láctea. O sea, la Vía Láctea va girando. Entonces, la Vía Láctea también el sistema solar lo va arrastrando, pues me explico. Okay. Nosotros, pregunto, y este es un asunto de curiosidad. Nosotros giramos alrededor del Sol. ¿Nuestro sistema solar gira alrededor de qué? Porque es decir, prácticamente todo el universo está en movimiento. Con respecto al brazo de la Vía Láctea. Con respecto el brazo de la Vía Láctea. ¿Pero cuál es el centro? El centro es que el centro es un agujero negro. Toda galaxia, en el centro existe un agujero negro. Ahí donde existe la fuerza gravitatoria. O sea, ya están montando el campo de la astrofísica, pues me explico. Toda galaxia en el centro existe un agujero negro masivo. ¿Explico? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, todas las galaxias giran alrededor de ese agujero negro. Ok, aunque los agujeros negros no son... No precisamente negros. Sí, pero además no son, ¿cómo es que se llama? Necesariamente centros de galaxias, porque, por ejemplo, eventualmente nuestro Sol va a terminar siendo un agujero negro. Eventualmente, en algún momento en el futuro. En el caso nuestro Sol no tiene la suficiente masa para hacer un agujero negro. Pero cuando se convierte en una enana blanca... recordemos que va a pasar de marrón a blanca, pero va a ser una estrella, o sea, no va a tener la fuerza gravitatoria. No va a implotar. No, o sea, no va a tener la dimensión, pues. O sea, la masa es tan pequeña que él tiene en comparación de otros soles, pues, me explico. Cuando hablo de sol, otras estrellas que son tan inmensas que esas sí serían más, podrían formarse. Entonces, inclusive, se cree, por ejemplo, que por qué todos los planetas, todos los sistemas tienen dos estrellas. Entonces se cree que el Júpiter, inclusive, que fue una estrella moribunda, pues me explico. Porque por lo general siempre las estrellas son binarias, pues. Y estas formaciones de binaria donde se forman los agujeros negros también. Entonces creen que en este caso el Júpiter, son teorías que hay, que es una estrella muerta, pues me explico. Y que prácticamente la única que tiene vida actualmente es el Sol, pues. Pero quiero centrarme en Marte, sí, porque estamos entrando en la parte astrofísica. Ya vamos a hablar de las maravillas de Marte. Ahora, sobre la contraposición. Esto significa que este martes lo que ha ocurrido es que han coincidido en el mismo eje el Sol, la Tierra y Marte. Es decir, han hecho una conjunción los tres planetas. Lo que normalmente se le llama una conjunción, es decir, se han puesto en una línea recta, viéndola desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste, en el espacio, es una línea recta lo que ha habido entre los tres. Es como que estamos usted y yo nosotros de frente, pues. Sí. Entonces eso permite mayor acercamiento, y eso se llama oposición, y aquí atrás nosotros tenemos el Sol. Sí, correcto, eso es lo que nos permite, además la ventaja es decir, nosotros, vistos desde Marte, hemos hecho un eclipse de Sol. Algo así, es correcto. Lo que pasa es que no tense suficiente tamaño ni la suficiente distancia con Marte para realmente haber hecho un eclipse. Sí, se llama el tránsito de Mercurio. Se llama tránsito, se llama eso. Es que como el tamaño de la Tierra no es suficiente para poder formar un eclipse, entonces se llama tránsito, como cuando pasó Mercurio, ¿se acuerdan? Sí. Recuerdo que fue en el 2009. Por ahí, sí. En el 2009 pasó y se vio aquel punto. También cuando se vio el tránsito de Venus también. Venus fue el 2009, creo que fue el año pasado el de Mercurio, y se miraron los puntitos así. Sí. Pero el diámetro no es suficiente para poder hacer. Cuando es eclipse, cuando lo tapa todo. Pero eso que se llama la palabra eclipse.
tapa, oscurece. Sí, es correcto. Ok, vamos a hablar entonces ahora sí de Marte. Antes hacemos una pausa en esta conversación con el ingeniero David Castillo Pacheco. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco, el presidente de Astronica, a propósito de la contraposición de la Tierra y Marte ocurrida este martes. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol, Marte es el cuarto planeta desde el Sol. Mucho se ha hablado de Marte, de las posibilidades de vida, de poder colonizar Marte y poder trasladar habitantes terrícolas y convertirlos en marcianos, ¿ah? Pero hasta el día de hoy lo que se ha descubierto de Marte es que es un suelo ferroso, especialmente ferroso, por eso su color rojizo. Recientemente han hablado de unos lagos subterráneos, si no me equivoco, en el polo sur de Marte. Que puede ser que haya vida. Que eso podría aligerar un poco algunos proyectos, pero lo cierto es que Marte es un territorio totalmente árido. Inhóspito. Cuando se hablaba a principios del siglo XX de Marte, se hablaba de los famosos canales de Marte y se decía que allá habían ríos y que había no sé qué, pero, y al final de cuentas descubrieron que los canales no tienen nada de agua. Esa imagen, ahí la tengo, y creo que es la segunda imagen. Esa imagen es de 1877, cuando Giovanni Schiaparelli, ahí está. Sí. Como en ese tiempo estaba lo del canal de Suez y el canal de Panamá. Entonces este astrónomo comenzó a ilusionarse y a ver todo lo que observaba de Marte, que eran canales, eran ríos. Entonces era por la temporada que se da en ese momento, el canal de Panamá, el canal de Suez. Entonces él comenzó a hacer todas las imágenes ahí que hacía el mapa. Ese inclusive es uno de los primeros mapas del planeta Marte. Eso fue en 1877. Entonces él dijo que habían canales, que habían fuentes de agua, habían ríos, habían muchas cosas porque había. Yo quiero hacer mención por qué el interés en Marte y por qué no en los otros planetas. Eso es bueno aclararlo. En primer lugar, dentro de los planetas del sistema solar tenemos 4 planetas que son rocosos. Tenemos Mercurio, tenemos Venus, la Tierra y Marte. Todos estos planetas, los restantes, tenemos a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón también es rocoso, pero está muy lejos. ¿Cuál es el problema? Que estos no puedes tocar la superficie de ellos porque no son rocosos, pues me explico. Es una masa de gas. No puede en este caso anclar, en otras palabras. El caso de Mercurio, ¿cuál es el problema que existe? Las altas temperaturas que existen en Mercurio y la falta de atmósfera y lo cerca al Sol se hace difícil habitar. El caso de Venus es como entrar al infierno. O sea, el dióxido de carbono, las temperaturas llegan a 450 grados centígrados, sumamente elevadísimo. Entonces se hace completamente inhóspito para poder habitar, en este caso, lo que es Marte. Lo que es Venus. Pero en el caso de Marte, tiene cosas que realmente podrían hacer que la vida se pueda realizar. Recordemos que hay estudios que hace 4.000 millones de años Marte tenía las mismas condiciones que tenía, en este caso, la Tierra. Pero ¿cuál fue el problema? Marte perdió su atmósfera. Su atmósfera actualmente es muy débil. Marte perdió su campo magnético. O sea, recordemos que nosotros lo protege en este caso la magnetosfera, que nos permite
que la radiación solar, en este caso, el flujo de aire, el flujo de solar, pues, el flujo ingrese de forma directa y nos cause pues daño. Entonces Marte no tiene eso actualmente, no tiene ni campo magnético, no tiene una magnetosfera y su atmósfera es muy delgada. Y otro de los problemas que tiene Marte, que el 95% de su atmósfera delgada está compuesta de dióxido de carbono. Y sabemos que uno de los elementos fundamentales para que haya vida es el oxígeno. El 5% adicional está compuesto 1% de oxígeno y de otros gases que nosotros conocemos. Ahora, otra de las condiciones que tiene Marte, que no hay agua líquida como nosotros pensamos. El concepto que nosotros tenemos, se ha encontrado agua en los casquetes, por ejemplo, de Marte, pero este tipo de agua que se encontraba aquí es dióxido de carbono en estado sólido. Estamos hablando de lo que nosotros conocemos, el hielo seco, que se llama. Entonces se cree, con los últimos estudios, que puede ser que debido a que hace 4.000 millones de años hubo vida en Marte, que en las partes subterráneas, como usted mismo mencionaba, puede ser que internamente existan internamente agua como la que nosotros conocemos, H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ahora, otro problema que tiene Marte son las grandes tormentas que se dan de arena, y esta arena está compuesta del óxido de hierro. Entonces esto permite también una debilidad en qué aspecto para poderlo colonizar. Y otra de las debilidades que tiene también Marte para poderlo colonizar, estamos hablando de la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Es menos 140 grados centígrados. Y en la línea ecuatorial llega a 20 grados centígrados. Todavía 20 grados centígrados es accesible. Pero cuando está en el caso, porque él tiene estaciones también igual que la Tierra, pero ya menos 140 grados centígrados se hace inhóspito prácticamente poder sobrevivir. Entonces, para colonizar a Marte tienen que tomar en cuenta todos esos factores. La radiación solar, en este caso los vientos solares, el agua, el óxido de hierro, las temperaturas, la protección en este caso, y el campo y la atmósfera. No tenemos una atmósfera y esa atmósfera es muy débil. Entonces, ¿qué te permite? Nosotros soportamos por lo menos lo que son los 14.7 PSI. Eso nos ayuda a nosotros a no inflarnos, en otras palabras. Entonces tienes que usar un traje completamente pesado para que pueda. Y otro elemento fundamental también, la baja gravedad que hay en Marte. Llega a 3 puntos y pico, 3.55 aproximadamente. Mientras nosotros una tercera parte de la nuestra. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces te estás enfrentando también a otro factor, que es la gravedad. Entonces, ¿quiénes son los únicos que han sobrevivido en este caso en el planeta Marte? Todas las misiones que se han enviado a Marte. Y solo una actualmente está viva. O sea, cuando yo me refiero a está viva, está activa, sí. Que es el Curiosity. Que nosotros habíamos hablado ya de eso, porque lo que es Pathfinder, lo que es el Spirit, lo que es todos ellos prácticamente dejaron de existir y se dañaron. Y las sondas que andan prácticamente orbitando alrededor de Marte para hacer un mapeo de lo que es Marte. Algo interesante que en el mes de julio, el 20 de julio, ahorita hay como una carrera espacial, y una carrera como cuando nosotros observamos cuando se lanzó el Sputnik el 4 de octubre, cuando se lanzó este primer satélite artificial que nació la era espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces actualmente existe una guerra marciana, podría decir yo, que todo el mundo quiere enviar sondas a lo que es Marte. El 20 de octubre, los Emiratos Árabes, ponemos la imagen ahí, envió su primer módulo, en este caso sonda, para poder estudiar lo que es el planeta Marte. Y nunca un país árabe, en este caso, se había emergido en lo que es en esto. Esto se llama
Esperanza se llama la sonda, es de los Emiratos Árabes. El 23 de julio también los chinos lanzaron otra. Ahí tenemos también la segunda imagen, por favor, que sigue. Enviaron otra también para orbitar alrededor del planeta Marte. Ahí tenemos la pregunta del cielo, se llama. Entonces orbitar, pero la que tiene mayor, en este caso, que va a poder martirizar y va a llegar es Perseverancia, que va a llevar un pequeño helicóptero que es de los Estados Unidos. Y tal vez esta información nosotros la vamos a tener en febrero, porque el periodo aproximadamente de la llegada de la Tierra hacia Marte son de 6 meses. Entonces esta nueva esperanza, lo que lleva ese robot, ese helicóptero que se llama Ingenuo, para estudiar. Ya no va a estar estático en un solo lugar, sino estudiar todita la superficie marciana dependiendo del lugar donde te encontré. Y algo interesante de esta también, que es igualito, que casi que curiosito, el mismo peso, las mismas dimensiones, con la única tecnología que lleva, que es un poco más desarrollado y más avanzado. Entonces nosotros lo que estamos viendo actualmente es una carrera marciana, podemos decir nosotros, todos están interesados, inclusive SpaceX, en Mobiloid, está interesado también en formar una colonia. Y recordemos que supuestamente en el 2023 que iban a enviar, pero eso quedó todavía en el aire, no se sabe todavía. En el 2023 la última, esta imagen, el proyecto One, pero eso no parece que fue una estafa eso. ¿Desde qué punto de vista ya? Porque no se dio pues a realizar ese proyecto, pues. Pero sí hay gran interés en este caso en colonizar o mandar colonias al planeta Marte. Mars One es aquel proyecto que estuvieron convocando sí, ahí tenemos a voluntarios que se inscribieran, ahí sale la lista, ahí sale la lista, cuántos estadounidenses, cuántos norteamericanos, cuántos franceses, cuántos ingleses, hasta UNICA salió ahí en la lista. A ver, pongan de nuevo la imagen, por favor, solamente para la curiosidad de ver cuánta gente es la que ha optado. O sea, y era solo de ida, no era de regreso, era un viaje suicida. 1942 personas de Polonia, 2000 de Italia, Alemania, Perú, 2000 también en Ucrania, Chile, 2500 de Turquía, Francia, Australia, Argentina, Colombia, España, ya son más de 3000 personas, en Filipinas 4000, México 7000, de Rusia 8000, igual que en Canadá y en Gran Bretaña 10.000, de Brasil 13.000, de China 20.000, de India y 47.000 de los Estados Unidos. Esos son los miles, pero sí. Había algunos que eran de 2, 3, 4, 100, eso era lo que sobresalieron más. Entonces hasta un NICA salió ahí en la lista. O sea, como voluntarios, como aspirantes para ir a ¿y cuántas eran las personas que al final iban a escoger para ir a? Creo que eran 3 personas. 3 personas. 3 personas. Ahora, pero eso quedó en el aire. Eso todavía no se, parece que era un negocio eso. Pero sí, las misiones que acaban de enviar ahorita van en éxito. Hágase una gran pregunta. ¿Y por qué precisamente estas 3 misiones las mandaron precisamente ahorita? Por esa misma razón que yo le explicaba. Como el planeta está cerca, Marte se acerca a la Tierra, entonces nos ahorramos combustible y nos ahorramos tiempo. Entonces es el momento preciso de poder enviar todas estas sondas y aprovechar la órbita de Marte, que se acerca a la Tierra, y se nos hace más fácil, en este caso, que eso era justamente por eso era mi interés en explicar bien este tema de las órbitas, porque justamente al momento de hacer la planificación de un viaje espacial hay que tomar en cuenta y hay que considerar todos estos temas, porque no es lo mismo que la Tierra esté de un lado del Sol y el planeta al que se quiere llegar esté del otro lado del Sol. Es decir, lo que hay que calcular que estén gastos económicos, o sea, es como que aquí esté la Tierra y hay un momento que Marte va a estar del otro lado también. Así es, sí. Entonces prácticamente y ahí los gastos ahí sería, en primer lugar, tener que pasar el Sol. O sea, y si te acercas demasiado, va a pasar como los cometas que se estrellan o se derriten. Entonces tiene que ser en un momento que tenga oposición y que estén cerca para poder hacer esa misión. ¿Y por qué Marte y no la Luna? El problema de la Luna, parece que esto es un caprichito.
Así se lo voy a poner. Caprichito en qué aspecto. Como ya el hombre ya fue a la luna, entonces quieren hacer hazaña, otros quieren hacer otra hazaña. Poner un hombre en Marte. Vamos a ver qué país. Bueno, pero es que a ver, ahora, una cosa es haber ido a la luna, otra cosa es ir a Marte, pero otra muy distinta es establecer una colonia. Yo pregunto, ¿por qué no una colonia en la luna? Bueno, hay varias razones fundamentales. Yo hablaba con ustedes lo que es el derecho espacial. Recordemos que la luna es patrimonio de la UNESCO, pues, o sea, de la humanidad, pues. Entonces es prohibido hacer minería, o sea, porque el objetivo de todos estos viajes también no solamente ir a pasear, pues yo fui el primero y puse mi bandera y aquí yo soy el que mando, sino que también, e inclusive, la luna tiene algo que es ventajoso, tiene el helio 3, tenemos combustible para explotar y dar energía de forma gratuita inmensa. Entonces, el proyecto a la luna están para el próximo año. Yo me estoy centrando en los proyectos ahorita que hay precisamente a Marte. Por eso, pero entonces la luna no se está viendo como una colonia, sino más bien como un puerto de salida. La luna se está viendo como se está viendo como la Antártida. Recordemos que es el sexto continente del mundo y solamente para fines científicos, pero no para fines lucrativos. Ya, entonces el objetivo de volver a llegar a la luna es con fines científicos, pues, no con fines realmente económicos, pues, porque existe el tratado que yo le digo que la luna es patrimonio de la humanidad. Si hay helio 3 en la luna y eso sirve como un combustible, al final de cuentas se va a hacer el negocio. El problema es ¿quién va a ser el primero? ¿Qué va a querer explotar eso? Entonces va a existir una rivalidad entre una potencia y otra potencia. Yo llegué primero, agarro por un lado, agarro yo, y entonces el otro por el otro lado. Entonces la situación está bastante difícil, pues me explico. Ya, ese es como el Tratado de Antártida. El Tratado de Antártida, Argentina lo reclama, Nueva Zelanda lo reclama, Australia lo reclama, Sudáfrica lo reclama, Chile lo reclama, los ingleses lo reclaman, hasta los Estados Unidos reclaman Antártida. Entonces, para que no hubiera ese problema, entonces la Antártida es patrimonio de la humanidad y solamente para fines científicos. Y recordemos la historia que yo le mencionaba anteriormente, que habían personas que estaban vendiendo hasta parcelas en la luna. Y aquel chileno que salió diciendo que la luna era de él. Entonces, y hizo una escritura y entonces para evitar eso salió otro loco también de Rumanía diciendo de que el sol era de él también. Entonces la realidad es que lo que se trata con el derecho espacial también y con las normas y las Naciones Unidas es regular no solamente los cuerpos celestes, pues los cuerpos internamente a mí, sino más allá de nuestro sistema, pues me explico. Porque hay que poner primeramente su colonia en Marte, ya después va a decir que Marte, todo el planeta Marte va a ser de él. Pero quiero hablar tres cosas importantísimas de Marte también, que no lo hemos abordado. Marte tiene una de las siete maravillas más grandes del sistema solar, y tiene dos de ellas. Una de ellas se llama el Monte Olimpio. El Monte Olimpio tiene una altura de 22.5 metros, 22.5 kilómetros de altura, que aproximadamente son 3 veces la altura del Monte Everest. Recordemos que el Monte Everest tiene 8.888 metros, entonces casi tiene 3 veces la altura. Entonces él tiene el volcán más grande del sistema solar. ¿Qué significa eso? Que Marte no fue un planeta muerto, como yo mencionaba anteriormente. Marte en un tiempo tuvo su magnetósfera, tuvo vida. Ahora tiene otra característica Marte también. ¿Y ese volcán está activo? Inactivo, está inactivo. Es que la vida que se ha descubierto que en Marte fue hace 4.000 millones de años. Recordemos que el sistema solar tiene vida de 4.600 millones de años. El problema de Marte, como perdió su magnetósfera, perdió su atmósfera, entonces todo el oxígeno, todo lo que él tenía realmente, todas sus aguas fue evaporada y se fue por el sistema, pues me explico. Y después de eso lo que es lo que es el Sol, en este caso, comenzó a consumir
todas esas partículas. Pero algo también que tiene Marte, que es una de las 7 maravillas más grandes del sistema solar, tiene el cañón más grande del sistema solar. Se llama el Valle de Mariner. Fue descubierto en 1964 aproximadamente por Mariner. Por la sonda Mariner de Estados Unidos. Mariner significa marinero. Para que tengamos una idea, está sobre la línea ecuatorial. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí está todo. Aquí se ve muy bien. Y estamos viendo nosotros. Sí, está sobre la línea ecuatorial. Tiene una profundidad de 11 kilómetros. O sea, es como que aquí fuéramos nosotros, de profundidad, fuéramos aquí como a San Benito. 11 kilómetros, para que tengamos una idea, miden las fosas marinas en Oceanía, en el Índico. Esa es la parte más profunda que hay del mar. Y tiene 200 kilómetros de ancho. O sea, es inmenso. A ver, no, San Benito no, ingeniero. Como que vayamos del centro de Managua a Esquipulas, más o menos. Bueno, pero sí, son 11 kilómetros. Sí. Y 200 kilómetros de ancho. Y 4.600 kilómetros de largo. O sea, ni el Valle de Arizona, en este caso, que queda o sea, sería un rasguño en comparación con este valle, el Valle de Mariner. Entonces, estas son las dos cosas espectaculares que tiene Marte. Tiene el valle más grande del sistema solar, y tiene el volcán más grande del sistema solar. ¿Qué razones se aducen, o cuál es la teoría acerca de la pérdida de la atmósfera de Marte? ¿Por qué se perdió la atmósfera de Marte? Parece que hay una de las teorías, fíjense que eso es importante porque ya entramos al campo de la astrofísica. Parece que su magno interior se iba enfriando. Recordemos que la Tierra es más grande, entonces Marte es más pequeño. Entonces, como el campo magnético internamente, pues los imanes internos que tiene, era más pequeño, entonces ese enfriamiento no permitió mantener el campo magnético que él tenía. Pues. Esa es una de las teorías que se mantiene. Pues. Debido a que era muy pequeño, y debido a eso fue que se enfrió y entonces perdió el campo magnético. Pero hace 4.000 millones de años Marte era casi igual a la Tierra. Aún más, encontraron un meteorito, el meteorito marciano, el LH84, ahí lo tenemos nosotros, que ahí se descubrieron que era de millones de años, y encontraron ciertos fósiles de origen marciano. Entonces ahí deducen ellos que en un tiempo determinado hubo vida en Marte. Tal vez ponemos esa imagen. Un meteorito que cayó en la Tierra. No, cayó en la Tierra, cayó en la Antártida. Ahí está, ahí lo tenemos, mire. El LH84-001. Entonces, cuando se hizo un estudio de eso, se miraron que se encontraron ciertos fósiles, pues. Y ahí demostraron realmente que en Marte en un tiempo hubo vida, pues. ¿Me explico? Ahora, si encontramos vida en Marte, no es la vida que nosotros miramos como hacen las películas, porque yo quiero entrar a eso también. Okay. Porque hemos visto la guerra de los mundos. De eso quiero que toquemos ahorita un poquito. Vamos a hacer una pausa, sin embargo, antes, en esta conversación con el ingeniero David Castillo Pacheco. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Tal vez va a sonar feo lo que le voy a decir, ingeniero. El ser humano se las tira de la divina garza, es extremadamente prepotente y cree que la única forma de vida es la forma de vida que se conoce en la Tierra, y que somos basada en carbono, ¿no? Correcto. Y entonces, si no es así, no es forma de vida. Entonces, normalmente, y por eso usted lo decía en las películas, por lo general son formas humanoides o que de alguna manera reflejan alguna forma de vida que hemos conocido en la Tierra, incluso amebas y demás, los extraterrestres que supuestamente vienen al planeta, ¿verdad? Lo cierto es que pueden haber otras formas de vida que nosotros hoy desconocemos o no reconocemos. Fíjese que usted me cae
llamar la atención con eso. Cuando el submarino, no me acuerdo el nombre, que quiso entrar a las profundidades del mar. El concepto que nosotros tenemos es que cuando hay fotosíntesis hay vida. O sea, cuando existe el sol, entonces se desarrolla la vida. Pero ¿cuál es el susto de ellos? Que cuando entre más profundo se iban introduciendo ellos, no me acuerdo cómo se llama ese submarino que iban introduciendo, y encontraron peces que tenían luces. Encontraban volcanes debajo del mar a una temperatura completamente de 150 grados centígrados, y habían bacterias, habían otros seres que están al lado, y ¿por qué no se cocían? Decía. Entonces ahí le estoy contestando la pregunta. En la misma tierra nos encontramos nosotros especies que soportan altas temperaturas y bajas temperaturas, y uno dice, no puede haber vida menor del grado absoluto, menos 73 grados centígrados. O sea, que quedaría en una especie como de invernación, y no puede haber no puede soportar algo. Y hay un animalito muy pequeño que no sé si usted lo ha oído mencionar, el osito de agua, que es muy famoso, que puede vivir en el espacio. Vea qué interesante. ¿Cómo soporta temperatura? ¿Cómo soporta el vacío? ¿Cómo soporta la presión atmosférica? ¿Cómo soporta? Entonces, ese es uno de los grandes misterios que el ser humano tiene con respecto a ese animalito, nada más que es microscópico, el osito de agua. Y me gustaría que tal vez lo estudiara un poquito para que... Sí, y hemos hablado ya sobre ahora, aquí en el entonces, programa. ¿cuál es el problema? En 1898 se hizo una novela de ficción, Guerra de los Mundos se llamaba, siempre pensando con la idea de los marcianos, y era de un inglés, y esa de novela científica que le llamaban, novelas de ciencia ficción, y eso se vendió como, o sea, en ese tiempo acuerda que no existía la televisión, y entonces todo el mundo leía. Hubo una broma también muy pesada que hubo en la época de 1945 aproximadamente en Estados Unidos. Pero más que broma fue un tema publicitario para justamente publicar o promocionar la radionovela La Guerra de los Mundos. Sí, que estaban invadiendo los extraterrestres. No sé si se dio cuenta usted. Y entonces la gente, algunos se suicidaron, otros se estaban desesperados y vieron eso, y después se disculparon los que estaban a cargo de eso. En esta actualidad los hubieran echado presos, o hubieran hecho, porque hicieron un escándalo, la gente se mataba, gente estaba desesperada. En Ecuador pasó algo así también, fue en 1937. Quisieron hacer eso también y le pagaron juego a la radio. Ya. Pero ya fue en 1858 que ya se hizo una película, pues, Guerra de los Mundos. En 1958. 58. Sí. Ya se hizo la primera película, que fue taquillera, que le llamaban en ese tiempo. Pues. Ya después ya vino la más actual, recordemos que fue la última que sacaron, la Guerra de los Mundos. ¿Cómo se llama? Con este autor. Creo que es de Spielberg la película. No me acuerdo, pero entonces esa pasión. Inclusive a mí me llamó la atención cuando aquí también el Día de la Independencia, cuando hicieron todas esas películas, la gente vive con aquello, que si nos van a invadir los extraterrestres, ¿cómo serán los extraterrestres? Okay. Pero esto antes que se nos acabe el tiempo, esto me lleva a preguntarle, hasta el día de hoy no está confirmado que haya vida en el planeta Marte, por lo menos no como nosotros la conocemos o como la quisiéramos encontrar. Hay la posibilidad, partiendo del hecho de que existan esos lagos subterráneos en el Polo Sur, de que hubiera algún tipo de vida en el planeta. Lo que pasa es que actualmente los equipos que se han enviado no son suficientes para hacer, investigaciones más a fondo. Eso ha sido un problema. Lo único que han encontrado, y para ello consideran que ese es un parámetro fundamental de vida, es que encontraron agua. Y si hay agua, hay vida. Pero como usted dice, y lo otro fue el meteorito marciano, pues me explico, los fósiles. Pero actualmente, por eso esta perseverancia, este nuevo equipo que se va a enviar, que ya en febrero ya comienza a trabajar,
se cree que va a tomar mayores resoluciones o ya mejores aparatos para poder determinar la posibilidad, si hay seres microscópicos, podemos decir unicelulares, partículas muy diminutas. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Estos robots que se han enviado solamente lo hacen de una forma superficial, no lo hacen un poco más a fondo. Entonces, la única forma, y ahí viene su pregunta, porque yo estuve estudiando eso, la única forma es enviar a alguien ahí directamente. Enviar a geólogos, enviar a gente que estudia, biólogos, geólogos, que han estudiado directamente sobre la superficie, en una superficie determinada, para hacer un estudio más profundo. Sí, ok. Bueno, vamos a rebobinar el cassette antes de concluir ya. El planeta Marte, este martes, ha estado en el punto más cercano a la Tierra en últimos meses. Se miraba muy brillante. Las mejores horas para verlo es durante la madrugada, preferiblemente después de las 2 de la mañana. Siempre y cuando esté despejado el cielo. Siempre y cuando esté despejado el cielo. el cielo. Y se puede ver hacia el oeste, ya después de las 2 de la madrugada hacia el oeste. Hacia el oeste, correcto. Hacia el oeste, porque va ocupándose así. Y en la constelación de Piscis. Ok, y nadie espere verlo como se mira la Luna, porque no se mira así el planeta Marte, no hay forma, a menos que perdiera su órbita y se acercara peligrosamente hasta la Tierra, podría verse como se mira la Luna. De otra forma, no hay manera. Sí. Lo único que quiero hablar un poco de los dos satélites, Phobos y Deimos. Se cree que son asteroides que salieron del cinturón de asteroides y fueron captados por la fuerza gravitatoria de Marte. La otra teoría es que fueron dos meteoritos o un meteorito de gran alcance colisionó con él y se desbarataron y quedaron dos grandes piezas. Eso es lo que se cree de ellos nada más, pero son dos enormes, pues. Más que todo, en vez de llamarles luna o satélite, lo consideran algunos que son asteroides vagabundos que andan orbitando alrededor de Marte. Porque son tamaños pequeños, pues. Al final, posiblemente de otro lugar de nuestra galaxia nos queden viendo de la misma manera nosotros. No sabemos. Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.